Hola, es un gusto volvernos a encontrar. Espero que con muchas ganas de poder trabajar y aprender cosas interesantes sobre las ciencias naturales. En la clase anterior estuvimos hablando sobre los suelos y nuestro país, debido a su geografía, cuenta con una gran diversidad de tipos de suelos, pero en términos generales podemos clasificarlos en tres grandes grupos: en la zona norte, en la zona centro y la zona sur. Cada uno de ellos con características muy particulares que las iremos analizando una por una. En la zona norte de nuestro país nos encontramos con un clima árido y en él encontramos suelos áridos y semiáridos que corresponden a suelos delgados, con muy poca profundidad, con una textura gruesa y que contiene gran cantidad de arena. Su principal característica es la escasez de agua, por tanto hay muy poca humedad y son poco fértiles, lo cual los hace muy poco productivos para el trabajo agrícola. Su vegetación característica son los bofedales, los pastos duros y los cactus. En la zona central de nuestro país podemos decir que se caracteriza por un clima templado y en él se encuentran suelos que son mucho más profundos, de textura mediana, cuyo principal componente es el limo y que contienen buena permeabilidad para el agua, dada su textura. Poseen un alto contenido de materia orgánica y por lo tanto son muy fértiles y productivos en las labores agrícolas. Hay sectores en que los suelos derivan de materiales calcáreos. En la zona sur de nuestro país predominan los climas húmedos y bajas temperaturas, razón por la cual los suelos son conocidos como trumados, que han derivado de cenizas volcánicas. Sus suelos son profundos y su textura es moderadamente fina, con presencia de limo y arcilla, con un alto contenido de materia orgánica y la alta capacidad de retención de la humedad. Por lo tanto, tienen un alto nivel de fertilidad. En los lugares donde llueve prácticamente todo el año, se desarrolla una abundante y variada vegetación. El objetivo que trataremos el día de hoy es la continuidad de la clase anterior, donde hablamos de los tipos de suelos y cómo estos se han formado. Hoy día vamos a buscar las consecuencias que provocan la erosión, identificar cuáles son los principales agentes y proponer algunas medidas de mitigación. Estos contenidos se encuentran presentes en el texto de estudio entre las páginas 231 a 236. Al final de la clase, si tienes dudas, puedes plantearlas al correo jose.salas@colegioauroradechile.cl. La erosión del suelo es un proceso natural y se caracteriza por el desgaste y la pérdida selectiva de materiales del suelo debido a la acción de un determinado agente erosivo. Esto implica el transporte de estos materiales y su posterior sedimentación. Vamos a distinguir dos grandes tipos de erosión, que son la erosión natural, que considera la erosión producida por el agua,
la eólica producida por el viento y la glacial producida por los glaciares. Y la erosión antrópica, que es la producida por el hombre, principalmente por la deforestación, los incendios y la sobreexplotación. Dentro de las erosiones naturales de los suelos se encuentra la erosión fluvial, que es la producida por los ríos y las corrientes subterráneas que son capaces de gastar los materiales de la superficie terrestre, arrastrando los suelos en dirección del mar, depositando estos materiales en diversos lugares y son responsables de la modelación del paisaje. La erosión eólica es la que es producida por el viento, la cual es capaz de levantar las partículas livianas del suelo, desprendiéndolas y transportándolas a grandes distancias. En comparación con el agua, el viento es considerado un agente erosivo menos intenso. Sin embargo, en las regiones que son secas, adquiere gran importancia, puesto de que esto provoca un avance de la desertificación. La erosión glacial se produce en zonas donde existen grandes masas de agua congelada, que son los glaciares. En ella, las masas de hielo se pueden desplazar lentamente por efecto de la gravedad y producto del derretimiento por el efecto invernadero. En su avance, desgastan los terrenos sobre la superficie en que se deslizan. Son capaces de cortar y arrancar la superficie terrestre y modificar profundamente toda la superficie del suelo. La erosión antrópica no es natural, es provocada por la acción del hombre. Desde su aparición en la superficie terrestre, este ha provocado grandes cambios en los distintos ecosistemas, principalmente por la tala de los bosques, es decir, provocar deliberadamente la deforestación, los incendios forestales, la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo. La deforestación es una práctica muy antigua que consiste en cortar los bosques con la finalidad de poder tener terreno disponible para la agricultura o para la ganadería, lo cual afecta la cubierta vegetal, que es la encargada de proteger el suelo y facilita su erosión. Los incendios forestales son prácticas muy antiguas realizadas por el hombre con diversos fines. Al destruir los bosques, se destruyen distintos ecosistemas y deterioran el suelo, aun cuando en muchos casos es una práctica agrícola que tiene por finalidad proveer de nutrientes que posteriormente sean utilizados por la agricultura. Los incendios en términos generales afectan notoriamente los ecosistemas y a todos los seres vivos que habitan en él. Sin embargo, hay que tener presente que también existen incendios forestales que son naturales. La sobreexplotación de los cultivos o explotación intensiva consiste en la extracción desmedida de los recursos del suelo, agotando los nutrientes presentes en él. La agricultura, por lo general, hace un daño enorme al suelo al estar cultivando generalmente las mismas especies y obliga al uso de fertilizantes que no son naturales, los cuales contaminan el suelo y las napas subterráneas.
El sobrepastoreo o consumo excesivo de pasto por el ganado es uno de los grandes problemas que presenta actualmente el planeta como resultado de disponer de grandes extensiones exclusivamente para la ganadería, lo cual favorece la erosión del viento y del agua al degradar el suelo por el pisoteo continuo de los animales. El siguiente texto debes leerlo atentamente para posteriormente responder algunas preguntas en tu cuaderno. Este dice: la desertificación del suelo chileno, según un estudio realizado por la CONAF en 208 comunas